bueno, que tengo una mañana un poco extensa, así que vamos a tratar de ordenar un poco el temario que vamos a abordar. En primera línea, de repente conversaremos algunos aspectos referidos a esos delitos especiales, a los delitos de corrupción de funcionarios. Entendiendo ya en qué consisten los delitos de corrupción de funcionarios o entendiendo la tipicidad y los elementos del tipo, pues considero que ya podríamos estar en condiciones de entender qué actos de investigación se requieren precisamente para poder acreditar la comisión o no de estos delitos de corrupción. Por eso es que vamos a de repente enfatizar en estos en estos dos momentos, ¿no? Dentro de la mañana que tenemos. Me permito de repente empezar, como ya lo he señalado, refiriendo que hablar de delitos de corrupción de funcionarios es hablar de delitos de infracción de deber. ¿Por qué necesariamente hablamos de delitos de infracción de deber? Como ustedes saben, estimados amigos, dentro del sistema penal o dentro del derecho penal, la parte general, podemos hablar de dos tipos de delitos. Podemos hablar de delitos donde domina la teoría del dominio del hecho y hablamos de delitos de infracción de deber. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque tenemos que saber distinguir claramente bajo qué teoría vamos a desarrollar nuestras defensas o bajo qué teoría vamos a desarrollar los actos de investigación. En principio, cuando hablamos de los delitos donde rige la teoría del dominio del hecho, estos delitos, como ustedes lo saben, no exige necesariamente un agente cualificado. Es decir, imaginemos un tipo penal básico, que es el delito de homicidio, por ejemplo. El delito de homicidio sostiene, o el tipo penal de homicidio sostiene que el que mata a otro y desarrolla el tipo penal. Es decir, el que mata a otro será reprimida con pena privativa de libertad, no mayor de tanto, ni menor de tanto. Entonces, ahí no requiere un agente cualificado, porque desarrolla solamente que la persona que mate a otra ya será reprimida con la pena que así establece el tipo penal. Lo que no ocurre en los delitos de corrupción de funcionarios, porque necesariamente para cometer esos delitos, el tipo penal ya te pone en escenario a un agente, te pone en escenario a una persona que necesariamente debe tener esta condición para poder ser pasible de cometer este delito. Vayamos, por ejemplo, a un delito que es de repente el más usado en nuestros días. Entre comillas, pues finalmente termina siendo el delito por el cual el Ministerio Público suele aperturar investigación preliminar, luego formalizar y en algunas veces pues suele emitir requerimiento de acusación. Nos referimos, por ejemplo, al delito de colusión simple o el delito de colusión agravada. Bueno, vayamos básicamente al delito de colusión. Entonces, si queremos sostener o queremos hablar del delito de colusión, necesariamente vamos a hablar de un funcionario público o un servidor público, y así lo refiere el tipo penal. Ustedes basta solamente remitirnos, por ejemplo, el artículo 384 del Código Penal, y de forma inmediata el tipo penal te pone en escenario a un agente. Y dice el tipo penal, el funcionario servidor público que interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquiera de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes o servicios. Entonces, por ahí va desarrollando el tipo penal. Entonces, el tipo penal ya te pone en el escenario a un agente cualificado que es funcionario o servidor público. Entonces, estos tipos penales, tanto el delito de peculado, tanto el delito de corrupción en su modalidad simple o agravada, o incluso el delito de peculado, tanto culposo como doloso, o el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, y los demás tipos penales, incluso hasta el mismo cohecho, que también ponen un supuesto en que el autor puede ser un particular o puede ser un funcionario público, siempre te va a poner en escenario un agente cualificado dentro del tipo penal. Es importante esta diferencia, pues termina siendo de vital importancia al momento de plantear una teoría del caso, una teoría del hecho. Pues finalmente, imaginemos, antes de entrar de repente a desarrollar cada uno de los tipos penales, vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, o al menos lo más importante es que quiero desarrollar con ustedes, imaginemos el escenario, a ver, imaginemos que yo soy el chofer de un vehículo, tengo un contrato, imaginemos que tengo un contrato indeterminado, imaginemos que soy 276 o 728, cualquiera de las modalidades, pero soy conductor y finalmente como conductor, pues mi única función es el tener un vehículo a mi cargo y conducirlo. Entonces, si yo soy el conductor, a mí se me podrá atribuir la autoría del delito de peculado si es que se roban, por ejemplo, la caja fuerte del área de tesorería. No,
La respuesta es no, de repente adelantándonos un poco, porque finalmente, si bien es cierto, tengo la condición de servidor público, pues tengo el cargo de conductor. No menos cierto es que no está dentro de mi deber de garante el cuidar o cautelar estos bienes públicos. Y acá viene una palabra que es importante, el deber de garante. Ustedes siempre, cuando van a desarrollar un delito de corrupción de funcionarios, van a tener que enfocarse también en ese llamado deber de garante. ¿Por qué es importante el deber de garante? Porque finalmente el delito de corrupción de funcionarios busca sancionar a aquel funcionario o servidor público que, teniendo ese deber de protección respecto a los bienes o caudales o efectos del Estado, pues omite esa función de protector de los bienes estatales o los bienes públicos. Es importante entonces desarrollar y entender cuál es mi deber de garante, cuáles son mis funciones como funcionario o servidor público. Pues partiendo recién de esas funciones, el Ministerio Público o las defensas podrán sostener un argumento, tanto de incriminación como de defensa. Entonces, en el caso del conductor, si es que, por ejemplo, sea el conductor quien se apropiara, por ejemplo, de estos caudales públicos, de ese dinero en efectivo, el conductor no va a responder por un delito peculado, más allá de que tenga vinculación laboral con la entidad pública. Y no va a responder con la entidad pública a título de delito de corrupción de funcionarios, pues no tiene ese deber de garante. ¿Qué tipo penal podría responder el conductor? Pues responderá por los delitos comunes, como por ejemplo el delito de hurto o hurto agravado, si es que se diera alguna de las condiciones que establecen los tipos penales para cada uno de estos supuestos. No es que quede impune la acción del conductor, sino que será juzgado en su condición de persona sin deber de garante y no con ese deber de garante que te exige necesariamente el delito de corrupción de funcionarios. Francamente, en nuestros días se escucha mucho de delitos de corrupción de funcionarios. Se habla mucho de casos muy sonados, como por ejemplo el Club de la Farmacéutica, los delitos, o bueno, los llamados cuellos blancos, o los cuellos blancos de OMPE, que es una segunda modalidad. Hablamos de los cánceres de la política en algún momento. Entonces, hay muchos casos mediáticos en los que se habla siempre de delitos de corrupción de funcionarios. Y ustedes, dentro de esa noticia, pueden ver efectivamente de que se impute determinadas condiciones a muchos funcionarios públicos o servidores públicos, en algunos casos jueces, fiscales, en otros casos funcionarios públicos, por ejemplo, en el Club de la Farmacéutica, se imputaba a la presidenta de salud pues haber tenido una organización criminal y haberse coludido con particulares para favorecerlos en las contrataciones públicas de adquisición de lentes y mascarillas, alcohol y otros bienes más. Entonces, pero ustedes de repente podrían decirme, ¿no? Abogado, pero finalmente en esos casos en concreto advertimos o vemos también de que no solamente se está imputando a los funcionarios públicos, sino que también vemos que se está imputando a los particulares. Entonces, doctor, no solamente hablamos de un agente cualificado, sino que también hablamos de cualquier persona que puede asumir también ese tipo de corrupción de funcionarios. Esta observación me la hacen siempre cuando he tenido antes la oportunidad de dictar algunas charlas de manera presencial. Bueno, veo aquí a muchas personas conectadas sin ningún temor. Les rogaría, por favor, que si tienen alguna duda en el interín de la charla, me interrumpan y me hagan la pregunta para después evitar que se olvide la pregunta o perder la secuencia de la misma. Con toda confianza, háganme las preguntas que consideren pertinentes. Entonces, regresando al tema, ¿qué pasa con esos particulares? Es decir, ¿por qué estos particulares tienen que responder también a título de un delito de corrupción de funcionarios? Y finalmente usted, abogado, nos viene sosteniendo que solamente se requiere o solamente puede cometer el delito de corrupción aquel agente cualificado. Y es importante esa aclaración, pues ustedes van a poder ver que en algunos tipos penales vinculados a delitos de corrupción de funcionarios siempre va a tener que intervenir un particular. Y claro ejemplo, por ejemplo, es en el delito de colusión, tanto en la modalidad simple como en la modalidad agravada. Porque el tipo de penal, por ejemplo, de colusión, requiere el acto de concertar. Y utilizo mucho el delito de colusión porque es el más sencillo, el más simple de entender. Entonces, ¿qué requiere la colusión? Elemento básico del tipo penal en la colusión simple, el concertar. Entonces, basta que el funcionario público tenga la posibilidad o haya concertado, perdón, con el particular para poder que el funcionario público comprometer su función pública y decirle al particular, oye, yo en mi condición de funcionario público, teniendo este deber especial, me comprometo contigo, particular, a favorecerte en esta contratación o favorecerte a ti con esta adquisición
tanto de bienes o servicios públicos, obviamente. Entonces, la pregunta es, tenemos a un particular y un escenario. ¿El particular cómo va a responder? La respuesta es que el particular va a responder también por el tipo penal que responde el autor del hecho. Recordemos que en virtud del principio de unidad, título de imputación, tanto el autor como el cómplice responden por el delito cometido por el autor. Entonces, doctor, pero entonces si usted me habla del principio de unidad de título de imputación, en donde se dice de que el autor va a responder por el cómplice va a responder por la conducta del autor, entonces el particular va a ser cómplice. Sí, el particular en los delitos de corrupción de funcionarios va a tener la condición de cómplice. Hablemos de repente un poco, de repente de manera un poco más técnica, entendiendo también el avance académico que entiendo tienen ustedes y me van a comprender perfectamente. Cuando hablamos de funcionarios públicos, la doctrina los conoce como intraneus, es decir, el agente interno dentro de la función pública que compromete su servicio, su deber de garante a favor de un particular. Entonces llamamos a esta persona el intraneus. Y cuando hablamos de los proveedores, o hablamos de los particulares, o aquella persona que no teniendo vinculación funcional con el Estado participa en el hecho, llamamos a este sujeto extraneus. Entonces, dentro de la imputación tenemos a un intraneus y tenemos a un extraneus. El intraneus va a comprometer su función pública, va a comprometer su deber de garante a favor del extraneus para favorecerlo en la contratación de bienes o servicios, conforme así lo establece el artículo vinculado a colusión, tanto en la modalidad simple o en la modalidad agravada. Entonces, revisando el tema respecto al principio de unidad de título de imputación, es importante sostener y saber que el cómplice extraneus, que el particular va a responder siempre por el delito imputado al autor. Yo recuerdo un caso allá por el año 2017, cuando, bueno, tuve la oportunidad de desempeñarme como fiscal adjunto anticorrupción, en el que una abogada sostenía siempre y planteó, créanme, excepciones de improcedencia de acción, e incluso en alguna oportunidad me plantearon un habeas corpus por este argumento, en el que la abogada sostenía de que ella era una particular, pues la abogada había sido procesada por haber emitido boletas a favor de una municipalidad como comunicadora. Entonces la abogada sostenía, porque era abogada y a la vez comunicadora, sostenía de que yo no tengo vínculo laboral, finalmente solamente emití una orden, emití mi recibo y la entidad solamente me emitió una orden de servicio, y finalmente no tuve contrato con la entidad, así que yo no puedo responder por un delito de corrupción de funcionarios. Sin embargo, estimados amigos, recordemos que, o bueno, es importante precisar que la relación funcional o la vinculación con el Estado en las contrataciones públicas se puede dar de muchas formas. Ustedes conocerán de repente que existen los llamados procesos de selección, como por ejemplo una adjudicación de menor cuantía, un proceso o una contratación directa selectiva, o de repente un proceso de sumasada, o de repente una licitación pública, que son las más conocidas. Las licitaciones públicas son las más usadas de repente por la cantidad de inversión. Cuando hablamos de licitación pública hablamos de una inversión bastante considerable económicamente. Entonces, esos son algunos procesos de selección. Estos procesos de selección que les acabo de señalar, que están referidos en la Ley de Contrataciones del Estado, a la vez, o como consecuencia de estos, perdón, se emite un contrato. Quien gana el proceso de selección se otorga la buena pro y firma un contrato. Entonces, algunos piensan que recién cuando gano la buena pro y firmo un contrato, recién yo voy a tener vinculación como particular con la entidad. Y eso no es así. Pues, paréntesis, estimados amigos. Es importante también recalcar que para poder asumir defensas o poder meternos más en el mundo de delitos de corrupción de funcionarios, es importante, sí o sí, conocer la Ley de Contrataciones del Estado, el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, de adquisiciones. Es importante también conocer la Ley 27444. Es importante conocer la Ley de Presupuesto. Es importante conocer las leyes de presupuestos para cada año en específicos. Pues una cosa es la ley de presupuesto general y otra cosa es la ley específica de presupuesto para determinado año fiscal. Entonces, es importante conocer esas leyes especiales o esas leyes que no siendo leyes penales terminan siendo respaldo para el derecho penal para poder las autoridades fiscales en delitos de corrupción de funcionarios
sostener una imputación. Del mismo modo, es importante que quien intente sostener una imputación o quien intente sostener una defensa pueda recabar los instrumentos de gestión de cada una de las instituciones públicas. Ahora, ustedes me dirán, doctor, ¿pero qué son los instrumentos de gestión? Los instrumentos de gestión son manuales internos que utiliza la administración pública para delimitar y conocer cuáles son las funciones de todos y cada uno de los funcionarios y servidores públicos. Esto siempre es importante en los casos de corrupción de funcionarios, pues como les dije hace un momento, hablar de delitos de corrupción de funcionarios es hablar necesariamente de delitos de infracción de deber. Entonces, si yo quiero sostener un delito de infracción de deber y quiero imputárselo a un agente cualificado, tengo que conocer que este agente en efecto es cualificado. ¿Y cómo podré conocer ello? Conociendo sus funciones. Ustedes me dirán, doctor, pero está la ley. Por ejemplo, la ley de contratación establece que el encargado del órgano de contrataciones pues responderá por tales cosas. Es cierto, pero no recordemos también de que los instrumentos de gestión también contienen reglas específicas o funciones específicas que deben cumplir los funcionarios públicos. Imaginemos el alcalde de una municipalidad provincial X, municipalidad provincial X. Este alcalde tiene entre sus funciones, conforme a la ley orgánica de municipalidades, que también es muy importante conocerla, tiene diversas funciones, pero esas funciones también dentro de los instrumentos de gestión están atados a sus funcionarios públicos. Recordemos que el alcalde es la máxima autoridad, pero el alcalde no ejerce control directo de todas las contrataciones o todas las acciones que realizan sus funcionarios. Por eso es importante conocer los instrumentos de gestión. Ahora, de manera más concreta, abogado, pero entonces, ¿cuáles son esos instrumentos de gestión a los que usted nos hace referencia y que debemos nosotros revisar si queremos asumir una defensa en delito de corrupción de funcionarios? Hablamos de el reglamento de organización y funciones, hablamos del manual de organización y funciones, es decir, hablamos del ROF y el MOF. Estos dos instrumentos contienen las funciones específicas de cada uno de los funcionarios públicos y con esas funciones específicas, el Ministerio Público delimitará que tal acción se encontraba dentro del deber de garante de cada una de las personas. Por ejemplo, el contador tendrá como deber de garante hacer la fiscalización de la documentación referida al gasto público. Por ejemplo, el jefe de logística tendrá que conducir los procesos de contratación de la entidad. Entonces, estos instrumentos de gestión ya delimitan funciones específicas a cada uno de los funcionarios públicos. Regresando al tema de los contratos. Entonces, como le decía, los contratos pueden ser derivados de un proceso de selección o, en su defecto, sí, a ver, permítanme, había una pregunta. Sí, Yasmín Sanchú Pachas pregunta, ¿tendríamos que ver cada ROF de cada entidad? Sí, francamente sí. Recordemos que si bien es cierto, los funcionarios en líneas generales podemos tener casi las mismas funciones, se pueden repetir las funciones en cada entidad pública, pero no menos cierto es de que no es la regla. Cada entidad pública, atendiendo a la naturaleza de sus unidades orgánicas o de sus funcionarios, va a dar responsabilidades. Y les pongo un ejemplo muy concreto. Nosotros conocemos aquí de repente, de línea general, dentro de la Municipalidad Provincial de Huaura, por ejemplo, que hay tantos funcionarios. Es decir, sabemos que por regla en la Municipalidad Provincial hay un gerente municipal, hay un jefe de logística, hay un subgerente de administración, hay un gerente de obras, hay un gerente de defensa civil, un gerente de seguridad ciudadana, hay gerente o subgerente de almacén o depósito, entre otros más. Pero esta realidad de una municipalidad provincial no siempre se va a reflejar en todas las municipalidades. Por ejemplo, ¿ustedes consideran, ustedes creen que estos funcionarios que les acabo de hacer mención también están en la Municipalidad Digital de Santa Leonor? Por ejemplo, quienes conocen, la Municipalidad Digital de Santa Leonor es una municipalidad pequeña. Es una municipalidad que abarca a algunos centros poblados, como por ejemplo Picoy, Chiuchín, Jucul, Parquín, si no me equivoco, entre otros centros poblados. Entonces, como es una municipalidad pequeña y el presupuesto que tiene esta entidad es pequeño también, solamente tiene un gerente municipal, tiene un jefe de logística, tiene un contador y un tesorero. Esta gerencia o esta municipalidad de centro poblado, esta municipalidad de Santa Leonor, que es una municipalidad distrital, ni siquiera es una de centro poblado, menos es una municipalidad distrital pequeña, no tiene un contador permanente siquiera, no tiene un jefe de presupuesto, no tiene un asesor legal interno, no tiene un gerente de seguridad ciudadana, no tiene un jefe de depósito, porque el presupuesto no le alcanza para ello. Entonces,
tendremos que ver que el ROF, es decir, el Reglamento de Organización y Funciones de esta Municipalidad de Santa Leonor, pues a quién ha dado esas responsabilidades que no puede dar a los funcionarios que naturalmente deberían conocerla. Entonces, por eso sostenemos que siempre es importante conocer las funciones de cada uno de los funcionarios públicos. Bien, siguiendo de repente, estamos viendo el tema de los contratos. Cuando hablamos de los contratos, como lo señalé hace un momento, pueden darse como consecuencia de un proceso de selección. Es decir, una contratación pública donde hay varios postores y finalmente a uno le otorga la buena pro, pues su propuesta era la económicamente la más adecuada o cumplía con el perfil, entre otras razones. Pero finalmente, como consecuencia de ese proceso de selección o ese proceso de contratación, pues finalmente ellos firman un contrato. Este contrato ya genera la vinculación entre el intraneus y el extraneus. ¿Por qué? Porque el extraneus, el particular, ya tiene una obligación contractual con la entidad para prestar un bien o un servicio. La pregunta es, entonces, abogado, ¿qué pasa con esas contrataciones directas en las que son menores a 10 UIT? Es decir, aquellas contrataciones que no tienen un proceso de selección, sino que son compras directas. Bien, cuando hablamos, el Estado también permite que los funcionarios públicos, tratándose de compras pequeñas o que no requieran una inversión considerable, puedan hacer un pequeño estudio de mercado, puedan de repente conseguir 3 cotizaciones, dependiendo de las directivas de cada una de la entidad, pues como lo acabo de sostener, no toda entidad pública es igual, no todos tienen las mismas directivas, al margen de que se rigen por una ley genérica o una ley principal especial, tienen algunas particularidades. Entonces, imaginemos que voy a hacer una compra de, imaginemos, voy a comprar pelotas de fútbol para motivar el deporte, ahora que vamos a reincorporar nuevamente la clase presencial y una serie de cosas más. Entonces, yo voy a comprar, imaginemos, un promedio de 5.000 soles en pelotas de fútbol para donarlas luego a las unidades educativas. Entonces, no tengo que hacer un proceso de selección por la suma de 5.000 soles porque es un monto bastante pequeño. El que es el funcionario, el subgerente de logística o el encargado de las contrataciones del Estado dentro de la entidad pública, hará un pequeño estudio de mercado y él, en atención al precio, la calidad de los bienes y la oportunidad de la entrega, le otorgará o le dirá, ¿sabes qué? Aquí te voy a elegir para venderte este bien o este servicio. ¿Va a firmar un contrato? No. Al menos no necesariamente. Entonces, abogado, pero si no firma un contrato, ¿cuál es la relación contractual? La relación contractual se genera con la llamada orden de servicio u orden de compra. Esta orden de servicio u orden de compra constituyen contratos, constituyen vinculación laboral o vinculación contractual entre el intraneus y el extraneus. Esta orden de compra reemplaza literalmente a cualquier contrato. Pues finalmente en la orden de compra se delimita lo siguiente, se delimita cuál es la necesidad, se delimita a qué persona se le va a contratar, se delimita el plazo de entrega de los bienes o servicios, se delimita el monto a pagar. Y esa orden de compra le será notificada también al contratista o al extraneus o al particular, como les guste llamarlos. Entonces, esa orden de servicio ya genera esa vinculación funcional. Y regresando al caso que les comentaba, vinculado a la explicación que quería darles sobre el principio de unidad de título de imputación, esta abogada que planteó esa excepción y procedencia de acción sostenía, a mí solamente me dio una orden de servicio para difundir algunos comunicados de la municipalidad y finalmente yo nunca tuve vinculación laboral. Entonces la abogada sostenía eso, ¿no? ¿Sabes qué? Finalmente quien emitió la orden de servicio fue el funcionario público, yo no la emití, solamente me dediqué a hacer mi difusión y no he cometido delito de corrupción alguno. Entonces, basaba aquí la imputación porque la responsable de hacer esa difusión, a quien se emitió la orden de servicio, tenía un parentesco con el subgerente o el encargado de las contrataciones, es decir, eran primos. Entonces, por ahí el Ministerio Público intentó sostener la concertación en atención a ese grado de familiaridad y aparte de algunas comunicaciones que se pudieron acreditar durante el proceso de selección para la emisión de esta orden de servicio. Entonces, es importante señalar de que un particular sí puede responder a título de autor, perdón, a título de cómplice por el tipo penal que se le pudiera imputar. Entonces, eso de repente un poco para delimitar quiénes pueden asumir responsabilidad penal por un delito de corrupción y quiénes no pudieran asumir responsabilidad por un delito de corrupción de funcionarios. Bien, conociendo esto, ya quiero empezar de repente a desarrollar un poco más, propiamente dicho, los tipos penales para, en esta primera parte, quisiera que me entiendan un poco los tipos penales para luego en la segunda parte de esta pequeña charla poder ya desarrollar cómo
puedo investigar yo esos delitos de corrupción de funcionarios y a la vez cómo la defensa puede sostener también un caso en favor de su patrocinado. Bien, Jacqueline Fabián nos pregunta, usted nos hizo mención del extraneus e intraneus. ¿El funcionario público en un delito de peculado, el mismo sería el autor del delito y el extraneus podría ser el coautor? No, no, no. Y gracias por la pregunta. Cuando hablamos de funcionario público, necesariamente vamos a hablar de intraneus. Obviamente, funcionario público con ese deber de garante. Pues podemos tener muchos funcionarios públicos, pero no todos tienen el deber de garante. Imaginemos un funcionario público que tiene el deber de garante. Imaginemos como le dije, imaginemos al tesorero. Entonces el tesorero tiene el deber de garante respecto a los caudales públicos, el dinero en efectivo. Y ya de repente adelantamos un poco a lo que vamos a desarrollar más adelante para que también tengan la idea. Entonces, este funcionario, este intraneus, tiene el deber de cuidar, por ejemplo, el dinero en efectivo de la entidad. Una caja chica que se haya podido autorizar y él tenga, imaginemos, 1.000 soles de caja chica. Entonces, ¿quién es el extraneus en este caso, en concreto? El particular, un particular que se pueda apropiar o quedar con los caudales públicos. Entonces, la pregunta era, el mismo sería, si el extraneus sería coautor. No, el extraneus va a responder siempre como cómplice, pues no tiene ese deber de garante. ¿Cuándo podríamos hablar de un coautor? Podríamos hablar de un coautor cuando ambas personas pudieran tener ese mismo deber de garante. Pero les soy honesto, es muy complicado sostener la coautoría en delitos de corrupción de funcionarios, pues finalmente cada uno tiene un deber de garante en concreto. Y de repente aquí quiero tomar unos minutos, y gracias por la pregunta, porque me permite desarrollar algunos aspectos adicionales. Abogado, ¿por qué es complicado, dice usted, que en un delito de corrupción de funcionarios puedan haber coautores? Si finalmente, oye, imaginemos que dos funcionarios públicos, en un caso de colusión, conciertan con el extraneus. Bien, imaginemos que hay dos funcionarios públicos. Imaginemos que el funcionario público es Jorge Conde y imaginemos que otro funcionario es Luis Vázquez, por ejemplo. Entonces, Jorge Conde y Luis Vázquez son funcionarios públicos. Jorge Conde es jefe de logística y Luis Vázquez es, por ejemplo, el alcalde. Imaginemos al alcalde. Entonces, estas dos personas se van a coludir con Pepito, que es el extraneus. Entonces, abogado, pero acá están los dos, pues. Son funcionarios públicos, hay coautoría, porque los dos han tenido el mismo ánimo criminal y finalmente los dos se han coludido con Pepito, que es el extraneus. No es así. No es así porque finalmente cada uno tiene un deber de garante distinto. El alcalde tiene un deber de garante genérico y distinto al propio al jefe de logística. Además, imaginemos, ojo, físicamente, una co-concertación. ¿Sabes qué? Los dos vamos juntos abrazados y vamos a coludirnos con una persona. No, no es así, porque cada uno va a responder de forma directa por el deber de garante que le asiste a cada uno. No se repiten las funciones o no se repiten los deberes de garante de esos dos funcionarios. Y en ninguno de los casos no hay repetición de deberes de garantes, pues ojo que hablemos de contrataciones públicas que tienen etapas o tienen momentos. Entonces, el alcalde, ¿en qué momento participa el alcalde, por ejemplo? ¿Y en qué momento podrá haber comprometido su función? Cuando firma el contrato. ¿El alcalde podrá haber comprometido su función durante la contratación? Sí, pudiera haberla, pero desde un escenario externo, un escenario más alejado, pues el alcalde no conduce el proceso de selección, sino que es el jefe de logística. El jefe de logística podrá coludirse, sí, en su momento de ejecutor del proceso de contratación, pero no podrá coludirse, por ejemplo, para firme contrato. Pero finalmente el desenlace fue el mismo. Sí, el desenlace fue el mismo. Pero en este caso en concreto, no podemos asumir que ambos asuman responsabilidad penal como coautores, sino como autores independientes del momento de concertación específico. Yo, como alcalde, me coludiré con el particular para decir, oye, ¿sabes qué? Yo le voy a decir a mi funcionario que te favorezca la contratación y yo firmo el contrato. Acto de concertación. Y el acto de concertación, o el momento de concertación, o el pacto colusorio del jefe de contrataciones o jefe de logística será, no te preocupes, el alcalde ya me dijo, yo finalmente te voy a favorecer a ti en la contratación, así que el proceso de contratación no vas a tener ningún problema. Entonces hablamos de momentos y escenarios diferentes. Es por eso que no podemos hablar de coautoría, sino de autoría. Me gustaría que eso sí quede muy claro para evitar algunos errores. He visto dentro de algunos casos en los que me ha tocado asumir defensa, ver que algunos fiscales consignan sí coautores, y ojo que sí lo he visto, pero durante el debate propio a la etapa intermedia, que es el debate más usual que se hace cuando hablamos de aspectos ya de fondo,
los aspectos de fondo lo vemos en dos momentos procesales muy marcados. En una eventual prisión preventiva y lo vemos en la etapa intermedia, que es de repente un preámbulo a un juzgamiento y obviamente el escenario estelar donde se ve el debate de fondo es el juzgamiento, obviamente. Entonces, quisiera que eso sí quede claro. Es muy complicado que podamos hablar de coautorías, de coautores. Incluso muchos autores destierran la coautoría en el delito de colusión y en algunos otros delitos más de corrupción de funcionarios. Es muy importante conocer por eso los deberes de garante de cada uno de los funcionarios y en qué momento participan en las contrataciones públicas, porque partiendo de eso, delimitaremos un caso, crearemos una teoría de caso y realizaremos los actos de investigación. Pero en el caso de colusión, cada uno responde a título de autor y el extraneus siempre va a responder como extraneus o como cómplice dentro de la imputación que pueda hacer el Ministerio Público. Bien, dicho esto, continuemos con los tipos penales que me gustaría compartir con ustedes. Y bueno, hablemos, por ejemplo, del delito de colusión. Y ya luego, para entrar con un poco más de firmeza, a hablar de los actos de investigación que están referidos al Código Procesal Penal. Me permito, de repente lo conversé un poco con los organizadores de este evento, que a las 11 voy a hacer una pequeña pausa de 5 a 10 minutos máximo, para poder ordenar algunas ideas acá y de paso que también tengan ustedes un pequeño receso para luego retomar la segunda parte de esta intervención. Dicho esto, bien, hablemos de colusión. Y como le digo, el delito de colusión es uno de los delitos más, de repente no más usado, pero sí uno de los más comunes dentro de las contrataciones públicas. ¿Qué dice el tipo penal? Ustedes de repente, estoy convencido que tienen un código penal en sus manos y les pediría que por favor se remitan al artículo 384 del Código Penal. En este caso, el Código Penal, en este mismo tipo, te desarrolla la colusión simple y la colusión agravada, que tiene modalidades y tiene elementos distintos para la consumación de cada uno de ellos, pero que siempre va a tener como elemento principal el concertar. Esa palabra concertar tienen que tenerla muy presente en todo momento, pues finalmente, si no hay concierto de voluntades, jamás podrá hablar colusión. Podrá haber cualquier otro tipo penal, hasta negociación incompatible, pero no podrá haber colusión. Y lo vamos a desarrollar ahora en esta charla. ¿Qué dice el tipo penal? El tipo penal, nuevamente, como le dije, siempre pone en escenario al agente cualificado. Dice, el funcionario servidor público que, interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo, en cualquier etapa, ojo, en cualquier etapa de la modalidad de adquisiciones o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesión o cualquier operación, y eso es importante, o cualquier operación a cargo del Estado, aquí viene el elemento tipo, concierta con los interesados para, segunda condición que quiero que tengan presentes, para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado según ley. Será reprimido, pues, y ahí se desarrolla la pena. Hablamos en ese primer párrafo del delito de colusión simple. Y ustedes podrán advertir que te habla, o yo he enfatizado dos aspectos. De repente he enfatizado, tres aspectos he enfatizado. Se ha hablado mucho de qué tipo de contrataciones pueden ser sometidas o pueden ser pasibles de este tipo penal. Y te habla de cualquier modalidad de adquisición, dice obras, servicios, concesiones, pero aquí viene una palabra que es una suerte de comodín para el Estado para poder cautelar bien sus intereses o bienes públicos, que dice o cualquier operación a cargo del Estado. Entonces, cuando hablamos de cualquier operación, hablamos de cualquier tipo de contratación o adquisición de bienes o servicios públicos. No se va a limitar en la modalidad contractual. Como les dije, la ley de contrataciones, y adquisiciones del Estado te establece los procesos de contratación. Pero, por ejemplo, la ley de contratación del Estado no te desarrolla, por ejemplo, las contrataciones o las compras directas. Es por eso que el tipo penal, para evitar vacíos legales, para evitar lagunas legales, o generar impunidad también, ha puesto esta palabrita, o cualquier operación a cargo del Estado. Entonces, dentro de este tipo penal de colusión van a entrar todas las contrataciones públicas que haga el Estado. Segundo énfasis que he hecho yo en este tipo penal. El tipo penal te habla de concierta con los interesados. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice tipo penal concierta? Concertar, pactar, coludirse, sentarse y reunirse y generarse condiciones provechosas para ellos, mas no para el Estado. Entonces, necesariamente tiene que existir esta concertación para poder hablar necesariamente de colusión.
Y el tercer énfasis que he hecho, y esto sí es importante, y francamente lo utilizo yo mucho en mis defensas, que dice, concierta con los interesados para defraudar al Estado. Entonces, doctor, ¿pero por qué el tipo penal te habla para defraudar al Estado? ¿Por qué hace esa aclaración? Porque fácilmente se pudo haber quedado en concierta con los interesados, punto. Entonces, ahí tienes un tipo penal desarrollado ya. Pero el tipo penal busca aclarar bien, busca dejar en claro que no es cualquier concertación. Oye, yo soy un proveedor, me voy a la municipalidad, imaginemos, a la municipalidad provincial de Barranca, dejo mi cotización, dejo mi carta de presentación. ¿Sabes qué, señor funcionario? Le estoy dejando mi carta de presentación, por favor, ténganla en cuenta. Yo me dedico al rubro de venta de accesorios, de cosméticos, por ejemplo. Cualquier cosa que se me ocurra. Yo vendo cosméticos y quiero dejar acá está mi carta de presentación. Si usted tiene algún día, alguna necesidad de comprar cosméticos, me avisa y yo le vendo. Entonces, ahí, ojo, hay un encuentro entre un funcionario público responsable de las contrataciones y hay un encuentro público con un extraneus. Entonces, ¿concertaron? Sí, hablaron, conversaron, concertaron. Oye, ¿sabes qué? Yo soy Jorge Conde, vendo estos productos y de un día estás interesado, llámame nada más y aquí te traigo los productos. Entonces, ese pacto tiene como finalidad defraudar al Estado. No, ese pacto o esa conversación, ese diálogo, esa charla no tiene como objeto defraudar al Estado. Por eso es que el tipo penal desarrolla de manera muy atinada esta condición sine qua non. Es decir, esta condición sin la cual no puede haber delito. Y es que necesariamente para meternos en el delito de colusión, en su modalidad simple, mi pacto colusivo tiene como objeto defraudar al Estado. Y usted mira, abogado, pero entonces, ¿cómo se defrauda al Estado con un pacto colusorio? Pues se defrauda al Estado diciendo, ¿sabes qué? Oye, Jorge Conde, yo sé que tú vendes cosméticos, ya pues, te voy a hacer ganar. ¿Ya qué dices? Te hago ganar y ya pues después vemos. Ojo, no hay ningún ofrecimiento en ese momento. Es solamente decir, ¿sabes qué? Yo soy jefe de logística, yo sé que tú vendes Jorge Conde, ya pues, no importa los demás, a ti te voy a hacer ganar, porque tú me has caído bien. Me has caído chévere, eres bacán, así que tú vas a ganar. Ese es el pacto que busca defraudar al Estado. Y ustedes me dirán, doctor, pero finalmente el señor puede dar los servicios, finalmente el señor puede vender al Estado, le puede dar hasta un precio más bajo. Sí, pero finalmente con esa acción de direccionar tu contratación, estás limitando la posibilidad de conseguir más postores, estás limitándote a conseguir mejor calidad de tus bienes, estás limitándote a poder conseguir incluso menor precio en tus bienes, hasta en la oportunidad de la entrega de los bienes. Por eso es importante, estimados muchachos, estimados amigos, estimados colegas, que podamos nosotros delimitar que el pacto colusorio tenga como objeto defraudar al Estado. El Estado el deber de garante tiene, el funcionario público tiene como deber de garante buscar la pluralidad de postores, buscar mejores condiciones para el Estado para la mejor prestación de sus servicios. Recordemos que la contratación pública radica de atender una necesidad. Es decir, el Estado tiene muchas necesidades, identifica una de ellas. Tengo esta necesidad, la voy a someter a una contratación para satisfacer esta necesidad. Entonces, ese es el acto que el tipo penal está reprimiendo. No cualquier concertación como lo he sostenido, sino solamente la concertación que tiene como objeto defraudar al Estado. Entonces, ahí creo que ya entendemos un poco lo que es el delito de corrupción simple. Y usted me dirá, doctor, pero en la corrupción simple entonces no se requiere perjuicio económico. No, no se requiere perjuicio económico. Y me dirá de repente, doctor, pero entonces solamente se sanciona la concertación que tiene como finalidad defraudar. Entonces, solamente, o sea, si yo me reúno para decir, oye, vamos a hacer esto, vamos a conquistar el mundo, lo que sea, ¿ya puedo haber cometido delito? Sí. Solamente basta la concertación. No se requiere otra cosa. Distinto es con el delito de colusión agravada. La colusión agravada tiene un desarrollo ligeramente distinto, pues el tipo penal, en el artículo 384 que les he hecho referencia, en el párrafo 2, dice lo siguiente: el funcionario servidor público que interviniendo directo o indirectamente, como el anterior, por razón de su cargo en las contrataciones, adquisiciones de bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier operación a su cargo, igual que el otro, mediante concertación con los interesados, igual que el otro, defraudare patrimonialmente al Estado o entidad o organismo del Estado. Esta diferencia. El tipo penal de colusión agravada tiene los mismos elementos de colusión simple, con la diferencia de que te agrega de que defraudare patrimonialmente al Estado. Entonces,
Abogado, pero entonces, ¿a qué se refiere con esa defraudación? ¿Por qué te habla de defraudar? O sea, ¿cómo se da esa condición distinta a la anterior? Ocurre que en el tipo penal de colusión simple se va a dar el pacto colusorio, se va a dar la concertación para favorecer a un extraneus. En la colusión agravada persiste este pacto colusorio, persiste este diálogo entre intraneus y extraneus para defraudar al Estado, con la diferencia de que aquí ya se defrauda al Estado. Doctor, ¿pero cómo se puede defraudar al Estado? Acreditemos perjuicio patrimonial. Entonces, para que se configure la colusión agravada, necesariamente el Ministerio Público tiene que acreditar el perjuicio patrimonial en la contratación pública. Abogado, pero ¿cómo yo puedo decir eso, no? Si finalmente imaginemos que me compró, por ejemplo, un kilo de azúcar a un sol, pero así está, pues, así lo venden las tiendas, a un sol el kilo de azúcar. Así que no hay ninguna defraudación. No. El Ministerio Público tendrá que probar la defraudación en atención a la cantidad de postores, por ejemplo. Imaginemos que hay 3 postores para esta contratación. Uno me dice que ha ganado, que me va a vender el azúcar a kilo a un sol el kilo. Y hay otros 2 postores que me dicen, oye, no, yo te lo vendo a 50 céntimos. Porque como es al mayor, te voy a vender tantos kilos de azúcar, así que me es rentable a mí venderte los 50 a 50 céntimos. Pero yo, funcionario público, como tengo un pacto colusorio con este primer proveedor, ¿sabes qué? No, finalmente me lo va a vender más barato, pero, oye, en el mercado está un sol, así que, oye, te compro a ti a un sol. Esa acción ya busca defraudar patrimonialmente al Estado. ¿Por qué? Porque si hacemos una pericia económica, vamos a tener en consideración, vamos a tener en cuenta que el Estado, si hubiese contratado a cualquiera de los otros 2 postores, hubiese invertido la mitad de lo que invirtió con este primer postor que vendió a un sol cada kilo de azúcar. Entonces, ahí el Ministerio Público podrá probar la defraudación. Ahora, ustedes de repente me podrán preguntar, doctor, pero entonces, para poder probar la defraudación, requiero siempre una pericia contable, una pericia económica. Existen jurisprudencias o precedentes que establecen que tratándose de delitos de colusión agravada, por ejemplo, se requiere necesariamente una pericia contable. Sí, hay precedentes que así lo sostienen. Sin embargo, también se sostiene en ese mismo precedente de que existen casos en los que no necesariamente voy a recurrir a una pericia cuando me vas a solamente hacer una operación aritmética simple. Y aquí, en este caso en concreto que les he planteado, vas a una operación aritmética simple para poder deducir que lo que se ha invertido es el doble de lo que pude haber pagado en un primer momento por los mismos bienes o por los mismos servicios. Entonces, no en todos los casos se va a requerir una pericia contable para determinar si es que existe perjuicio patrimonial o no. Lo recomendable es, francamente, que sí lo haya. Como Ministerio Público, lo recomendable es de que se intente obtener un elemento objetivo, científico, que me acredite a mí, pues precisamente acreditar el perjuicio patrimonial. A ver, un caso, doctor, en el caso de compra de uniformes policiales en una tienda particular está 100 soles y en compras que realiza el Estado el costo de 300 soles. Estaríamos en un caso de colusión entre contratante y el extraneos. Pudiera ser, sí, pudiera ser. Y aquí viene, y gracias por tu pregunta, porque, a ver, estamos hablando de colusión. Recordemos que el delito de colusión constituye el pacto colusorio, es decir, el acto de, oye, tú y yo nos sentamos para ver cómo defraudamos al Estado, o cómo te beneficia a ti, proveedor, para defraudar al Estado. ¿Estas conversaciones son públicas o son clandestinas y secretas? Definitivamente son clandestinas y secretas. Entonces, probar la concertación es muy, muy complicado. Y se los digo porque he estado tanto del lado del Ministerio Público y ahora como abogado defensor. Es muy complicado poder probar el pacto colusorio porque finalmente no se dejan registros. Es decir, oye, ¿sabes qué? No hay una suerte de grabación, difícilmente hay una grabación en la que yo grabo el pacto colusorio porque finalmente perjudica a ambas partes. Es difícil que hayan contratos que acrediten este pacto colusorio, es casi imposible. Bueno, no es imposible, es casi imposible, porque recuerdo que en Huaraz hace unos años salió a la luz un contrato en el que un alcalde había firmado con un contratista diciéndole, ¿sabes qué? Como tú me apoyaste en mi campaña, yo te voy a dar esta obra y esta obra y esta obra. Y firmamos este contrato, plum, acá está mi contrato firmado, listo, garantía, tú me das tanto dinero de adelantado, pero yo te voy a estas obras. Entonces, sí se puede dar, pero es muy difícil. Entonces, este ejemplo que me pones respecto a que en la tienda lo consigo a 100 soles un uniforme policial y el Estado lo compra, perdón, a 300 soles, me genera a mí ¿qué? Un indicio de concertación. Doctor, pero ¿cómo puede ser ese indicio de concertación? Por la sobrevaloración de los bienes.
Entonces, ¿por qué? Pero si finalmente el funcionario público de repente fue inducido a error. No, no puede ser inducido a error en este tipo de casos por los montos que se consignan ahí. ¿Por qué? Porque yo hago un estudio de mercado previo. Primero, cotizo. Busco 3 proveedores que me den sus cotizaciones. Luego, tengo ya un estudio de mercado. Luego, tener el estudio de mercado, recién hago la contratación. Entonces, esa sobrevaloración termina sirviendo al Ministerio Público como indicio de la concertación. Obviamente, no será el único elemento para una condena. Recordemos que la condena por indicios tiene que estar más motivada que una condena con prueba directa. Pero al margen de eso, los indicios tienen que ser corroborados con otros coindicios. Entonces, yo tengo que tener diversos elementos periféricos o indicios periféricos que me permitan a mí deducir de que hubo el pacto colusorio. Ahora, tenemos esta primera referencia, que el costo de los uniformes pues estuvo sobrevalorado. Primer elemento. Segundo elemento, yo como fiscal, y de repente adelantándome a la segunda parte, hago el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones. Y con ese levantamiento de las telecomunicaciones, yo puedo advertir que ha habido comunicación entre el funcionario y el proveedor desde un mes antes de la contratación. Pueden haber comunicaciones dentro del proceso de contratación, porque, oye, ¿sabes qué? Ya te contraté, yo funcionario te llamo, oye, pues, ¿cuándo me traes mis bienes? ¿Cuándo me traes los uniformes? Pueden haber comunicaciones ahí. De repente por ahí se podría justificar las comunicaciones, pero si hay comunicaciones desde un mes antes, pues se podría sostener como otro indicio de que ha habido una tratativa verbal telefónica para poder llegar a ese punto de la contratación. Y otro elemento periférico que es usado en algunos distritos judiciales y fiscales, lo estoy viendo ya de manera más usual, se está haciendo una regla casi en todos los distritos judiciales y fiscales, que se utiliza también el levantamiento secreto de las telecomunicaciones para también identificar la geolocalización. Ustedes me dirán, y de repente eso se adelantando un poco a lo que vamos a ver en la segunda parte de la charla. Cuando uno hace el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones, autorizado judicialmente, obviamente, las líneas telefónicas me dan unos cuadros en los que me ponen qué número llamó a qué número, cuánto tiempo duró la llamada. Pero hay un dato adicional, que es qué antenas utilizaron, qué antena se utilizó, qué antena telefónica se utilizó para hacer la llamada y a qué antena recibió la llamada. Entonces, muchas veces, estas llamadas geolocalizaciones han traído como consecuencia de que se advierta que las dos personas se encontraban en el mismo lugar. Doctor, pero ¿cómo yo puedo llamar por teléfono a Pepito si está conmigo? Está bien, no llamaste a Pepito, pero recibiste otra llamada de otra persona y esa llamada a tu celular ya le generó el registro de que estás en este perímetro que abarca esta antena. Imaginemos que Pepito recibió otra llamada y la antena que recibió la llamada está dentro de él. Entonces, ahí se puede utilizar o se puede sostener de que las dos personas pudieran haber compartido el mismo lugar a la misma hora en determinada fecha. Y con eso también se puede servir de elemento para poder generar esa concertación. Bien, no se preocupen por las diapositivas, me comprometo en todo caso en un par de días a hacerlas llegar a través de los amigos que están realizando este evento, para que puedan tener referencia a algunas ideas que les puedan servir, no se preocupen por las diapositivas. A veces me gusta fluir un poco más con el tema del diálogo, pues me permite interactuar bastante cómodo. Bien, eso respecto a la pregunta. Y eso de repente respecto al tema de la colusión o la concertación. Bien, tenemos algunos tipos penales más por desarrollar. Les dije que quería hacer una pausa a las 11, 11 y 1. ¿Les parece si 11 y 11 nuevamente retomamos esto? Permítanme tener una pausa, tomar un poco de agua para poder continuar cómodamente lo que sigue. ¿Sí? Bien, permiso, permítanme unos minutos, estimados amigos. A hablar, vamos a hablar respecto al delito de peculado. Hablemos de peculado y hablemos de negociación incompatible para pasar ya un poco al aspecto procesal. Entonces, hablar de peculado otra vez es hablar de peculado doloso y peculado culposo. Entonces, les puse un ejemplo hace un momento, cuando recién iniciamos la charla, respecto a este chofer que se quedaba con el dinero que oraba en la caja fuerte o en la caja de seguridad del área de tesorería. En este caso, siempre tenemos que enfatizar mucho con el deber de garante. Como les digo, hablar de delitos de corrupción es necesariamente hablar de delito de infracción de deber, y la infracción de deber está contemplada en leyes especiales o los instrumentos de gestión de cada una de las entidades públicas. Eso lo tenemos que tener siempre grabados, porque partiendo de ello recién vamos a poder sostener un caso. Entonces, hablar de peculado. Otra vez, un agente cualificado. Y ustedes me podrán acompañar en el artículo 387 del Código Penal. ¿Qué dice el artículo 387 sobre peculado?
Dice, el funcionario o servidor público que se apropia, utiliza o utiliza en cualquier forma para sí o para otro caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia, y aquí viene lo importante, le estén confiados por razón de su cargo. Será reprimido con pena privativa de libertad y bueno, ya desarrolla el tipo penal, la pena a imponer. Entonces, aquí viene lo interesante. Funcionario o servidor público que se apropia para sí o para otro. Es decir, me lo quedo yo o se lo doy a un amigo, un primo, un familiar o a alguien que me cayó bien, le doy los bienes públicos. Pero hay una condición que es la que les ponía, por ejemplo, en el caso del chofer. Y dice el tipo penal, cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo. Entonces, para yo poder cometer peculado, tengo que tener un bien que esté bajo mi custodia, administración o posesión. Es decir, yo soy el deber garante de estos bienes. Por ejemplo, yo soy el jefe de tesorería. Entonces, dentro de mi deber de garante está bajo mi custodia y administración la caja chica. La caja chica en las entidades públicas es un dinero en efectivo que se utiliza para gastos de emergencia. Entonces, yo como jefe de tesorería, ¿podré cometer delito de peculado? Sí. ¿Cómo puedo cometer como jefe de tesorería el delito de peculado? Agarro mi caja chica, me llevo los 1.000 soles y me voy un fin de semana al Decameron, el pueblo, por ejemplo. Me gasté esos 1.000 soles. Pero yo, como jefe de tesorería, me digo, bien, pues, ¿sabes qué? Me voy con mi familia un fin de semana y el otro mes que me pagan lo repongo. Entonces, ojo ese ejemplo. Me gasto el dinero, me voy un fin de semana de vacaciones con mi familia, pero cuando me pagan mi sueldo, repongo el dinero y no pasó nada. Entonces, ¿ustedes consideran que en este caso en concreto se puede cometer peculado? Ojo, que en efecto el señor después devolvió el dinero. La respuesta es que se configura peculado. Recordemos que el deber de garante lo tiene de manera permanente, no hay pausas en el deber de garante. El señor basta que haya tomado los 1.000 soles y los haya utilizado para fines distintos a la función pública para que ya se haya consumado el tipo penal. Yo escuchaba hace unas semanas una ponencia ya hace un año del maestro Ramiro Salinas Sixia, a quien recomiendo francamente que puedan leer. Él tiene una obra que utilizan mucho los fiscales y utilizamos mucho los abogados defensores para más o menos idearnos a teoría del caso, y es Delitos contra la Administración Pública de Ramiro Salinas Sixia. La última edición es del año 2020, si no me equivoco, no, 2019, es la última edición. Este libro les recomiendo lo puedan comprar, es un libro muy ilustrativo, es un libro muy sencillo de entender, y como les dije, es muy usado por jueces, fiscales y abogados. Entonces, ¿qué decía el doctor Ramiro Salinas Sixia? Justamente recordando una de sus últimas conferencias. Bueno, el doctor Ramiro Salinas se encuentra dedicado a salud aún, creo que ya está prosperando su recuperación. Esperamos pronto se pueda reincorporar a los tribunales, pues francamente es una persona bastante conocedora en delito de corrupción de funcionarios. El nombre del libro es Delitos contra la Administración Pública, de Ramiro Salinas Sixia. Es de editorial Justitia. Este es el libro, para los que estén interesados, comprarlo. De verdad que se lo recomiendo, es muy buen libro y van a entender de manera muy sencilla todos los delitos de corrupción de funcionarios. Incluso más de lo que yo estoy de repente en esta pequeña mañana, pues compartiendo con ustedes. Ya, regresando al tema. ¿Qué decía el maestro Ramiro Salinas Sixia? Imaginemos un delincuente se mete a una casa y roba el televisor, roba todas las cosas. Después lo chapa la policía y le dice, oye, tú te robaste las cosas. Y el chorito, el ladrón, dice, oye, sí, fui yo, perdónenme, perdónenme señor, perdónenme señora, aquí están sus cosas, se las regreso. ¿Se cometió delito? Claro, se cometió delito. Muy al margen de que se devuelvan las cosas, en este caso de robo, ya se consumó el tipo penal. Lo mismo ocurre en el caso de peculado. Basta que yo me apodere de este dinero un día para darle un fin distinto al que tenía, para que yo ya haya cometido el delito de peculado. Entonces, aquí el deber de garante lo tenía el jefe de tesorería, se gastó el dinero, se fue el fin de semana, a las pocas semanas advierte el faltante del dinero, se hace la denuncia, le pagan el sueldo, el jefe de tesorería repone el dinero, pero se consumó el delito. Entonces, aquí en el delito de peculado basta que él se apodere de los bienes o caudales o efectos que están bajo su administración, y en este caso en concreto lo tenía bajo su administración.
Ahora, el tipo penal también dice para sí o para otro, ¿no? Se lo agarra para sí o para un tercero. Imaginemos esos 1.000 soles. Se los doy, se los presto. Imaginemos a mi primo que tiene una emergencia médica y me dice, ¿sabes qué? Por favor, te lo repongo el otro otra semana que me pague. Lo mismo. El tipo penal no distingue, solamente distingue que se ha infringido ese deber de garante respecto a los bienes, caudales o efectos que tiene bajo su percepción, administración o custodia. Nada más. Y obviamente, deber de garante y esa afinidad con el cargo y los bienes, ¿no? Que están poniendo a disposición de un tercero. Entonces, eso se requiere para poder sostener el caso de colusión, perdón, de peculado doloso. Y ustedes miran, doctor, pero también hay peculado culposo, ¿no? Entonces, ¿cuándo constituye el delito de peculado culposo? El delito de peculado culposo está desarrollado en el mismo tipo penal. Permítanme ubicar la parte. Ya, el numeral 4 del artículo 387 te habla ya del peculado culposo y dice, si el agente por culpa da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 años y con prestación de servicios comunitarios. Ahí está el tipo penal. Cuando se da este apoderamiento de los bienes o caudales por otro, por culpa. Y esto, por ejemplo, les comento un caso real que ocurrió en Barranca. Me tocó a mí asumir la investigación en ese caso, lo recuerdo perfectamente. Bueno, después dejé el Ministerio Público, pero sí tomé conocimiento de que se logró una condena en ese caso en concreto. Jefe de tesorería de una entidad pública X en Barranca. La jefe de tesorería tenía justamente una caja chica, tenía un dinero en efectivo, tenía una caja fuerte que estaba deteriorada, no cerraba bien. A ver, me dicen, ¿pasa mucho por desconocimiento? Sí, es cierto, pasa mucho por desconocimiento, mucho de los delitos de peculado en algunas ocasiones pasan por desconocimiento. Sin embargo, tengamos en cuenta de que el asumir la función pública requiere también un conocimiento previo de cómo opera la función o la administración pública. Entonces, recordemos también que para designar a un funcionario público, cada entidad tiene un cuadro, un CAP, es el cuadro de asignación a personal. Y en ese CAP, o cuadro de asignación a personal, se establece la nomenclatura del cargo, se escribe también el perfil del profesional que va a asumir ese cargo. Entonces, es un poco complicado que se pueda sostener la tesis de que por desconocimiento uno se apropia de los caudales o efectos. Es un poco complicado, teniendo en consideración de que cada entidad tiene un cuadro de asignación de personal y cada cargo tiene un perfil profesional. Obviamente, no siempre los profesionales son idóneos, eso hay que reconocerlo. Lo he visto también, que muchos profesionales entran por un tema de, de pagar favores políticos a veces, pero eso no lo quita de responsabilidad. Quien asume la función pública conoce la responsabilidad también que asume. Regresando al tema al ejemplo que les ponía de peculado, de peculado culposo. Jefe de tesorería tiene un dinero, lo guarda en una caja fuerte, que la caja fuerte no cerraba bien, solamente servía como una suerte de puerta para que nadie vea ahí, pero la oficina tenía una puerta principal. Esta puerta principal sí tenía llave. Entonces, ¿qué ocurrió en este caso en concreto? Resulta que al día siguiente viene la jefe de tesorería y advierte, oh, no tengo el dinero, me han robado algo de, imaginemos, 5.000 soles. Hacen la denuncia policial y hacen todo el operativo, viene la policía viene el área criminalística para hacer las peritajes y todo lo que corresponde a la escena de un delito. Pero en esa escena advierten lo siguiente, advierten que la caja fuerte no ha sido forzada, advierten que la puerta no ha sido forzada, advierten que las ventanas no han sido rotas y que no había ningún tipo de violencia respecto a las cosas para acceder a ese dinero. Entonces, quedaban dos cosas. O la señora se cogió el dinero, o en su defecto fue apoderado por un tercero por culpa o negligencia de la señora. Entonces, en ese caso en concreto, se tomó la decisión de sostener el peculado doloso. Y ustedes dirán, doctor, pero usted nos está hablando de la negligencia, la culpa y de otras circunstancias que pudieran haber hecho factible que cualquier persona se haya metido y se lo haya llevado. Sí, es cierto.
La culpa implica que por negligencia otra persona haya podido haber tenido acceso. ¿Cómo puede haber ocurrido aquí la negligencia? Para poder sostener un peculado culposo, que en efecto dejé la caja fuerte sin seguro, pero la puerta afuera sí la cerré. Y, oh sorpresa, hay forcejeo en la puerta de afuera, pero no cerré la caja fuerte. Ahí pudiéramos sostener un caso de negligencia, en el que no cerré caja fuerte, pero sí cerré una puerta. Pero entraron ladrones y encontró la caja fuerte abierta y se van el dinero. Sin embargo, en este caso no hubo violencia en ninguna de las puertas, no hubo violencia en ninguno de los escenarios. Entonces, por indicios, a la señora se le condenó a pena privativa de libertad efectiva por peculado doloso. La culpa viene, estimados amigos, cuando por mi negligencia, por un descuido mío, otra persona se va a llevar los caudales o los efectos del Estado. Imaginemos que yo salgo a mi refrigerio y dejo el dinero en la mesa en el escritorio y viene un tercero y se lo lleva. Oye, un momento, era tu deber poner ese dinero bajo custodia. Entonces, en esos supuestos podemos hacer la diferencia entre peculado doloso y peculado culposo. Ustedes miran, doctor, pero hay algunas agravantes que establece el tipo penal. Sí, son agravantes, pero bueno, son fácilmente entendibles. Por ejemplo, cuando los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales. Es decir, ahora, por ejemplo, ¿no? Se han comprado canastas básicas familiares. Imaginemos de que alguna persona desnaturalizada, pues, se agarra unas 10 canastas. Obviamente hay peculado, y estaría el agravante de que se ha agarrado bienes destinados a fines asistenciales. En esas condiciones se pueden dar las agravantes. Pero bien, pasemos a un último tipo penal que quiero compartir con ustedes. Y insisto, ¿por qué? ¿Por qué quiero compartir este último tipo penal? Porque ustedes tienen el delito de colusión, por ejemplo, tienen peculado, tienen malversación de fondos, por ejemplo. Pero cuando la fiscalía no puede probar, por ejemplo, el pacto con la concertación, o cuando la fiscalía no puede probar, de repente, el perjuicio económico, pero sí puede probar que hubo un interés de parte de un funcionario público para favorecer a otra persona. Sostendrá recién ahí el caso de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Muchos sostenemos que hablar de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo es hablar de un tipo penal residual. ¿Por qué residual? No puede probar colusión, no puede probar peculado, pero oye, un momento, se ve acá una irregularidad administrativa y que ha tenido como finalidad pues, favorecer a un tercero, así que hoy ha cometido negociación incompatible. Francamente discrepo mucho de eso porque finalmente sostener eso es aventurarnos a una proscripción del que establece el tipo penal. Recordarán ustedes que el artículo 8, si no me equivoco, no es el 8. A ver. El Código Penal proscribe la responsabilidad objetiva o la responsabilidad por el resultado. Es decir, porque hubo un resultado, no necesariamente una persona tiene que asumir responsabilidad penal. Listo, es el artículo 7, el artículo 7 del título preliminar del Código Penal. Y les pido que también lo tengan en consideración eso casi siempre, porque francamente lo utilizo en lo personal mucho en mis defensas. ¿Y qué dice? Dice, la pena requiere la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. ¿Qué es la responsabilidad objetiva? Es la responsabilidad por el resultado. Es decir, porque hubo un muerto, necesariamente tengo que condenar a cualquier persona. Entonces, no es así. No porque haya un muerto, tengo que buscar a un culpable y condenarlo. Es cierto, hay un muerto, una persona que ha obtenido la muerte de manera violenta, pero tengo que individualizar al autor, tengo que sostener cómo cometió el homicidio. No por el resultado, no por la muerte, puedo buscar necesariamente a un culpable y responsabilizar a cualquier persona. Lo mismo ocurre en los delitos de corrupción de funcionarios. No porque hay un resultado, tiene que necesariamente haber un autor de un delito. Y eso, ¿por qué lo digo? Y me van a entender ahora. El artículo 399, que es el delito residual, como les digo, de corrupción de funcionarios, sostiene, obviamente, siempre hablando del agente cualificado, dice, el funcionario o servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta, o por acto simulado, se interesa. Y esto es importante, ese es el elemento del tipo penal, interesarse. Dice, se interesa en provecho propio de tercero por cualquier contrato o operación en el que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad, que ahí se describe. Entonces, ¿qué es lo que el tipo penal aquí sanciona? El interesarse. Pero no el interés cualquiera, sino el interés indebido.
¿Por qué? Porque dice que el funcionario civil público que indebidamente se interesa. ¿Cuándo yo me intereso indebidamente? Cuando dentro de mis funciones la necesidad de contratar algo, pero digo, oye, esta persona me cayó bien, así que lo voy a favorecer. Pero ya también existen algunos precedentes e incluso, si ustedes revisan el libro que les acabo de hacer referencia, sostienen de que para poder interesarme yo, tengo que tener una afinidad con la persona a la que voy a beneficiar. Y ustedes me dirán, abogado, pero finalmente si yo me intereso y conozco a alguien y lo quiero favorecer, eso es colusión. No, no necesariamente colusión. Yo me puedo interesar en favorecer de repente a una persona que, imaginemos, a Johan Conde. Él es mi primo. Johan Conde es mi primo y ¿sabes qué? Él vende zapatillas y requiero comprar zapatillas, así que ya pues voy a beneficiarlo a él. Pues. Ojo, yo nunca hablé con mi primo, no le dije a mi primo que le iba a beneficiar, sencillamente le mandé a su empresa, que está a nombre de él, obviamente imaginemos que comercial, zapatillas nuevas y bonitas, ese es el nombre comercial, pero no aparece el nombre directamente de él, pero sabemos que él es el representante legal de esa empresa. Entonces, ¿sabes qué? Le remito la cotización a esa empresa y la empresa sin saber que yo soy su primo del gerente, me cotiza y me vende. Pero me vende de repente a un precio sobrevalorado o de repente me vende bienes de mala calidad, entre otras cosas. Entonces, yo como funcionario me he interesado en favorecer a mi primo, porque yo sé que es la empresa de mi primo, pero lo he favorecido sin que mi primo sepa o sin que yo converse previamente con mi primo. Por eso digo que es un delito residual, porque la fiscalía en ese ejemplo, lo primero que va a intentar hacer es buscar el pacto colusorio. Oye, son primos. Entonces hay que ver cuándo se comunicaron. Oye, pero un momento, Johan estaba en el extranjero, no hay forma que se haya podido reunir en el Perú. Listo, comunicaciones, llamadas telefónicas. Oye, un momento, el registro de comunicaciones dice que no han tenido comunicación durante un año. Entonces no tengo colusión, no tengo forma de probar que han concertado. Pero, si es cierto, no han concertado, pero oye, un momento, es su primo. Entonces, como es su primo, oye, ahí entonces está el interés indebido del funcionario público para favorecer a su primo en esta contratación. Entonces, ese resultado de ese análisis me lleva a que he intentado probar colusión, he intentado probar peculado, pero ninguno de los dos he conseguido. ¿Qué me queda? Solamente tengo que el funcionario indebidamente se interesó. Entonces, ahí, por eso sostenemos muchos que es un delito residual. No he podido probar concentración ni otro elemento de otro tipo penal, pero sí el interés indebido. Ahora, para poder interesarme indebidamente, y eso sí lo ha desarrollado bastante bien el doctor Salinas Iccha, Salinas sostiene de que para interesarme, yo no me voy a interesar del aire. Es decir, yo no me voy a interesar de una persona a la que no conozco. Entonces la fiscalía tendrá que probar durante la investigación fiscal ese vínculo de afinidad, ese parentesco o ese conocimiento previo. Yo no me voy a interesar por la persona que vive en otra ciudad y que no conozco y que finalmente no me interesa si ganó o no ganó la buena prueba. Me voy a interesar en favorecer a una persona de mi entorno cercano. Entonces la fiscalía tendrá que probar esa afinidad. Si la fiscalía no puede probar esa afinidad o ese conocimiento dentro del entorno familiar, parentesco, amical, lo que sea, no podrá sostener el interés indebido. Y ya eso ha sido desarrollado en algunas sentencias, incluso en algunas que he podido lograr absolución en varios casos en Lima. Entonces, eso es lo que se requiere para el caso de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Si el funcionario público se interesa indebidamente para favorecer a un tercero. A ver, me escriben, dice, en mi ciudad de Piura, en la municipalidad, en tiempo de pandemia, se les iban a otorgar canastas a las familias de escasos recursos. Y se descubrió al alcalde que no las entregó y se las cogió. En otro distrito habían presentado gastos muy altos y los productos de las canastas no eran de marcas conocidas. Y en los documentos presentados habían dicho que costaban mucho y al final se descubrió que no. En el distrito de La Unión también presentaron un proyecto para el cambio de alcantarillado dando sumas muy altas y nunca se compró para que se realice, también hay problemas. Y siempre el alcalde de La Unión se esconde a dar declaraciones y se ve siempre que está en fiestas COVID. Bueno, algunos hemos salido alguna vez a fiestas COVID, yo no. Bien, dicho esto, ejemplo, caso concreto, a ver, dice canastas, el alcalde se apoderó de las canastas, especulado, porque el alcalde tiene un deber genérico, pero entonces ese deber genérico está justamente beneficiar a la población y cuidar también los bienes y efectos del Estado. Que el alcalde se apropie de las canastas y constituye ya apoderarse de bienes públicos y como tal consuma ya el delito de peculado. Ahí es claramente peculado. Respecto al tema de la sobrevaloración de las canastas, eso sí es muy debatible, les voy a ser muy honesto, respecto al tema
de la sobrevaloración. Bueno, aquí en el ejemplo me dice que se probó que estaban sobrevalorados, pero tengamos en cuenta algunos aspectos adicionales. Nos encontramos cuando se adquirieron las canastas en tiempo de pandemia, nos encontramos con escasez de recursos o con la posibilidad de que los recursos escaseen. Nos encontrábamos con que muchas tiendas habían cerrado, nos encontrábamos con que las empresas no tenían capacidad de traslado de los bienes, lo que incrementaba también parte del servicio. Entonces, hay muchos aspectos para tomar en cuenta respecto al precio. Sin embargo, si es que se puede acreditar que, en efecto, a pesar de esas consideraciones, el precio era extremadamente sobrevalorado, podemos tener ahí un indicio de colusión. Entonces, sería cuestión nada más de conocer los demás detalles del caso para saber si que en efecto nos encontramos frente a un caso de colusión. Y bueno, respecto al tema de fiestas COVID, bueno, eso ya lo hace una persona bastante curiosa y particular para ostentar un cargo público, ¿no? Bueno, al menos en la provincia de Huaura no he conocido a un alcalde que vaya a fiestas COVID, al menos no se le ha pescado todavía. Bien, sigamos ya respecto al tema del alcantarillado, un proyecto para el cambio de alcantarillado dando sumas muy altas. Como le digo, el tema de sobrevalorar los costos, sobrevalorar los bienes, puede constituir un indicio de concertación. Pero como les digo, la concertación tiene que estar corroborada, tiene que haber otros elementos periféricos que doten de credibilidad la imputación que va a hacer el Ministerio Público. Bien, pasemos ahora a ver un poco la parte procesal, que francamente es lo más complicado para el Ministerio Público. Y se lo digo porque he tenido el alto honor de poder formar parte de la bonita familia del Ministerio Público. Es una labor muy sacrificada, es una labor de verdad muy loable. Yo valoro y reconozco mucho el trabajo que hacen los fiscales anticorrupción a nivel nacional, porque no es fácil lo que ellos hacen. Muy al margen de los aspectos periféricos y sociales que a veces también se ven envueltos en críticas. Pero dicho esto, como les dije, hablar de corrupción de funcionarios, hablar de delito de infracción de deber, eso tiene que quedar siempre grabadísimo. Y probar la infracción de deber es remitirnos necesariamente a documentación pública. La contratación pública, el Ministerio Público lo que va a hacer siempre en los actos de investigación, obviamente, es aperturar la investigación preliminar, conforme lo establece el Código de Procesal Penal. El Ministerio Público puede iniciar la investigación por denuncia de particulares, por acción popular, es decir, la denuncia de cualquier persona, puede hacerlo también de oficio, ante el conocimiento del hecho delictivo. Y esto se ha puesto muy de moda, francamente. Muchas veces vemos que salen reportajes dominicales, tanto en América, Frecuencia Latina o en Panamericana, revelando hechos irregulares, ¿no? Y al día siguiente la Fiscalía ya está interviniendo esos negocios. Y es la facultad que tiene en efecto el Ministerio Público, toma conocimiento de un hecho delictivo y sencillamente va y realiza sus actos de investigación. Entonces, el Ministerio Público lo que va a hacer es aperturar investigación preliminar contra las personas que considere responsables del hecho. Imaginemos un caso de colusión en el que se va a investigar el otorgamiento de la buena pro para la ejecución de construcción de alcantarillas, por ejemplo. Entonces, el Ministerio Público, como conocedor ya de cómo trabaja la administración pública, de inicio puede aperturar investigación contra el alcalde, puede aperturar investigación contra el encargado de las contrataciones, contra esas dos personas básicamente, de repente. Entonces, ¿qué va a hacer el Ministerio Público? Lo primero que el Ministerio Público va a hacer, y eso lo hacen a nivel nacional, es asegurar la documentación. La Fiscalía puede hacer dos cosas dentro de sus facultades. Puede pedir con un oficio, en virtud del principio de buena fe, que todavía tienen algunos fiscales, pedir la documentación a la municipalidad, por ejemplo, para que en el plazo de 3 días le remitan toda la documentación. Imaginemos que esta municipalidad es una municipalidad muy terca y no le remite la información. El fiscal se constituye al lugar de los hechos, a la municipalidad, y recaba de solito la documentación. Va a tocar la puerta de la municipalidad, acá le he venido, te he pedido esto, no me lo has entregado, así que he venido yo mismo a recogerlo. ¿Me lo prestas o me lo llevo? Usted miran, doctor, pero ¿cómo puede hacer eso la fiscalía? La fiscalía puede ir a hacer constataciones fiscales, puede verificar, está dentro de sus facultades. La fiscalía puede pedir la documentación en calidad de préstamo, puede pedir la visualización de los documentos, y si es que hay un documento que tiene el poseedor, está obligado a entregarlo. ¿Qué pasa si la entidad no lo entrega? El fiscal levantará un acta fiscal en el que dará cuenta de que la persona tal no ha querido entregar la documentación y se tendrá en cuenta posteriormente como conducta procesal. Hay un consejo que yo siempre doy en mis defensas cuando me toca defender a autoridades. Y mi consejo es el siguiente.
Si la fiscalía te pide un documento, atiéndelo de manera inmediata. Si la fiscalía de repente te da un plazo muy corto y no es suficiente para ti, entrega la información que tienes y pide una prórroga de plazo para entregar la información faltante. Me dirán ustedes, doctor, pero por qué el miedo a entregar la información? No es miedo a entregar la información, es solamente que tienes que cuidar que durante la investigación fiscal tu conducta procesal sea la más adecuada. ¿Por qué tomo en cuenta mucho yo la conducta procesal de los funcionarios públicos? Pues finalmente el Ministerio Público, al momento de formalizar la investigación preparatoria, teniendo dentro de sus facultades ordenar o requerir, perdón, cualquier medida coercitiva, pudiera pedir una prisión preventiva inclusive. Entonces, la prisión preventiva, como ustedes saben, estimados amigos, se requieren tres elementos principales: graves y fundados elementos de convicción, que son los elementos de prueba, por decirlo de alguna forma; la prognosis de pena, que la pena imponere sea mayor de 4 años; y el peligro procesal, que se orienta en dos subpeligros: peligro de obstaculización y peligro de fuga. Entonces, yo, colaborando con la investigación fiscal, dándole la documentación que me requiere, estoy de una u otra forma anulando el peligro de obstaculización. ¿Por qué? Porque a pesar de ser yo funcionario público, señor fiscal, te estoy dando la libertad de que puedas recabar toda la documentación que para ti te sea útil, pues no es mi ánimo obstaculizar tu investigación, sino por el contrario, buscar el esclarecimiento de los hechos. Entonces, el Ministerio Público lo que va a hacer es recabar primeramente la documentación propia a la contratación pública. Si a ustedes les toca asesorar algún día a alguna entidad pública, entreguen toda la documentación, no la hagan larga. La otra posibilidad que tiene el fiscal cuando toma conocimiento del hecho es ir directamente, o sea, no pedirlo, ir directamente a la entidad para evitar que la entidad haga cambio, haga manipulación o adultere documentos. Recordemos, estimados amigos, que manipular, adulterar, fraguar documentos constituye también delitos que pudieran agravar la conducta que se está investigando. Es decir, si estoy investigando colusión, estoy agravando la conducta también con adulteración o destrucción de pruebas. Lo que constituye, por ejemplo, el delito de encubrimiento, ¿no? Entonces, la idea es que en la medida de lo posible las autoridades den la información sin que exista adulteración de la misma. Luego de eso, el Ministerio Público va a revisar la información, va a llamar a declarar a los funcionarios públicos para que aclaren algunos aspectos de los hechos. Me gustaría sí enfatizar algunos actos de investigación muy puntuales que el Ministerio Público usa de manera persistente en casi todos los casos de corrupción. ¿Y qué es lo que usa? Las pericias contables. Ustedes miran, doctor, pero está bien, la pericia, y entonces el Ministerio Público tiene a sus propios peritos, y el Ministerio Público lo que va a hacer en esos casos en concreto es hacer una evaluación especializada de la documentación, y yo como funcionario público, ¿cómo me defiendo? Bien, así como el Ministerio Público tiene la posibilidad de designar a sus peritos, también las defensas pueden utilizar peritos de parte. Y eso es algo que yo siempre recomiendo en las defensas en las que me toca asumir. ¿Por qué? Porque si el Ministerio Público tiene un contador y me va a emitir un informe contable con conclusiones en algunos casos complicadas para mi defensa, lo importante es que yo también tenga un especialista que tenga la misma posibilidad y la capacidad académica de poder también emitir un informe pericial que contradiga al informe pericial oficial. Y si finalmente la opinión pericial del perito del Ministerio Público con la mía son notoriamente discrepantes o en efecto generan duda al señor fiscal, pues lo que corresponderá es que el señor fiscal realice una pericia dirimente. Ustedes podrán encontrar desarrollado todos los aspectos vinculados a la pericia en el artículo 172 del Código Procesal Penal. Pero lo importante para nosotros es justamente la designación del perito de parte. Y el perito de parte, ustedes lo van a poder contener, o la pueden, perdón, encontrar en el artículo 177 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice esta parte? Sostiene que producir el nombramiento de perito oficial, los sujetos procesales, es decir, los abogados y las demás partes procesales, dentro del 5º día notificado, pues, u otro plazo que acuerde el juez, pueden designar cada uno por su cuenta los peritos que consideren necesarios. Es decir, yo puedo presentar 1, 2, 3, 4 peritos que yo considere necesarios para el esclarecimiento de mi defensa. El perito de parte está facultado a presenciar las operaciones periciales del perito oficial. Y usted mira, doctor, pero si finalmente es una pericia contable, a ver, imaginemos una pericia, en un caso de homicidio, una necropsia de ley. Eso es una pericia, un acto especial realizado por una persona capacitada en determinada ciencia, arte o oficio. Entonces,
Pero imaginemos, obviamente, si es un caso de homicidio y me están imputando a mi homicidio, yo voy a designar a un médico para que vaya al momento de la necropsia y vea cómo está haciendo la necropsia y ver las causas de la muerte. Doctor, pero finalmente, en un caso de corrupción de funcionarios, en el que se va a realizar información o documentación, ¿cómo mi perito de parte, mi contador, va a hacer la pericia? ¿O acaso solamente la va a hacer con la documentación que yo pido en copia al fiscal? No, no es así. El perito de parte está facultado a presenciar la operación del perito oficial. Entonces, para presenciar esa operación, ¿qué es lo que se hace? Se preparan mesas de trabajo. Entonces, ustedes como abogados tendrán que decirle al señor fiscal, este es mi perito de parte, pido usted programe fecha y hora para que mi perito de parte pueda concurrir al área de pericia o la sección de pericias donde se encuentre el perito para presenciar el trabajo del perito oficial. Y el fiscal tendrá que programar conjuntamente con su perito oficial una fecha y hora para que el perito de parte pueda ir y pueda ver lo que el perito oficial está trabajando. Para que vea lo que está trabajando y cómo lo está trabajando. Y usted mira, doctor, pero ¿cuál es la finalidad de que mi perito de parte vaya y vea lo que hace el perito oficial? O sea, ¿para qué? ¿Para que vea cómo cuenta, cómo suma, qué documento ve, qué documento no ve? No. El perito oficial, el perito de parte verá qué técnicas usa el perito oficial. Segundo, verá qué documentos en concreto está revisando. Podrá ver incluso y observar también qué documentos está omitiendo. Porque recordemos que el perito de parte también puede dejar observaciones al trabajo del perito oficial y hacerlas también conocer en su pericia de parte. Es por eso importante que nosotros podamos, en los casos de corrupción, designar peritos de parte que puedan presenciar la operación, el trabajo del perito oficial. Y lo mismo ocurre cuando hablamos de contadores, de ingenieros, porque hablamos también de algunas pericias que se hacen a obras. Entonces, si hay peritajes en obras, pues también se asignará un perito, un ingeniero civil, un ingeniero sanitario o lo que sea, y mi perito de parte también podrá observar la labor de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Una vez que el perito oficial emite su informe, me notifican a mí y yo, con mi perito de parte, responderé a lo que ha dicho el perito oficial. Entonces, es importante por eso mucho, estimados amigos, que tengamos la posibilidad de trabajar con peritos de parte. Los peritos de parte nos van a apoyar como sustento técnico en todo nuestro proceso. Recordemos que nosotros tenemos la formación académica como abogados. Podremos entender muchas cosas del área contable de repente, pues finalmente tenemos la capacidad para entenderlas, pero siempre será necesario contar con un perito especial, con un profesional que nos pueda ilustrar, no solamente pensando en el proceso penal o en la etapa de investigación preparatoria, sino principalmente pensando en que en este caso pudiera llegar a un eventual juzgamiento. Si este caso llega a un juzgamiento, necesariamente debemos contar con un perito de parte. Es muy complicado intentar sostener defensas en delitos de corrupción cuando tienes un peritaje contable en contra y tú no tienes a un profesional. Podrás hacer las preguntas, podrás indisponer mucho el perito, pero si no tienes a un sujeto cualificado que corrobore tu posición de defensa, francamente es muy complicado asumir una defensa en un juzgamiento. Entonces, es muy importante el tema de las pericias. ¿Qué es lo que está haciendo el Ministerio Público ahora, por ejemplo, también? Y eso lo dejo a consideración de ustedes, pues también ya lo he señalado hace un momento. El levantamiento de secretos de las telecomunicaciones. El levantamiento te arroja llamadas telefónicas y también te arroja mensaje de textos. ¿Por qué? Porque hay unas antenas que reconocen el flujo de llamadas y una serie de datos adicionales, conforme también lo señalaba hace un momento. No quiero explayarme mucho porque ya lo he explicado hace un momento respecto a que se puede utilizar los reportes de llamadas para identificar comunicación en día y hora, y a la vez también se puede identificar la geolocalización de las personas que también se comunican entre ellas. Entonces son dos aspectos muy importantes que se pueden rescatar del levantamiento de secretos de las telecomunicaciones. ¿Qué otro acto de investigación realiza el Ministerio Público? El levantamiento al secreto bancario. Usted mira, doctor, ¿pero por qué el levantamiento del secreto bancario? O sea, si finalmente es un caso de corrupción, finalmente se va a realizar la documentación, ¿para qué ver los bancos? Estimados amigos, muchas veces se puede partir, como lo he señalado hace un momento, de indicios para probar la responsabilidad penal de una persona. Entonces, imaginemos que levanta el secreto bancario de Jorge Conde. Él es, imaginemos, su gerente de logística. Y como su gerente de logística, pues tenía un sueldo de 2.000 soles mensuales. Y, oh sorpresa, un mes después de la contratación, vemos que tiene un depósito en su cuenta de 20.000 soles. Oh sorpresa. Entonces, ese indicio de esa
de ese dinero hallado en esa cuenta, que no puede ser justificado por el funcionario público, constituye otro indicio de concertación. Usted me dirá, doctor, pero el depósito puede haber sido por Pepito Pérez, que no tiene nada que ver con el proceso, no es el proveedor. Sí, pero la Fiscalía utilizará a Pepito Pérez para investigarlo y conocer qué vínculos tiene con los investigados. Entonces, son actos de investigación que al Ministerio Público le van a permitir llegar a conocer o al menos tener elementos periféricos o pruebas por indicios que puedan sostener finalmente su teoría de caso. ¿Qué otro acto de investigación realiza la Fiscalía? Y esto no es una novedad porque el Código Procesal Penal lo establece desde que se publicó allá en el año 2016, si no me equivoco, aquí en Huaura, pero que ahora es más usado, y es la llamada videovigilancia. Ustedes recordarán de repente el caso de los gánsteres de la política, donde estaba el señor Luna Gálvez y estaban algunos funcionarios de OMPE, como el señor Adolfo Castillo, que era jefe de OMPE en aquel entonces. O recordarán también hace poco el Club de la Farmacéutica, donde se encontró a la presidenta ejecutiva de salud, donde se allanó la casa de la presidenta ejecutiva de salud, Fiorella Molinelli, entre otros casos más de corrupción a un nivel macro. Entonces, ustedes en esos casos, en esos casos, en concreto, y se lo digo con conocimiento de causa, pues participo en la defensa en esos casos, la Fiscalía aperturó investigación preliminar de forma reservada. Es decir, aperturó investigación contra los que resulten responsables. Es decir, no investigó a nadie, pero sí investigó el hecho para ver a quién identificó. Y dentro de esas diligencias preliminares, ordenó como acto de investigación especial la videovigilancia. ¿Qué es la videovigilancia? La autorización que tiene la policía para hacer seguimiento y control a algunas personas que pudieran estar involucradas en delitos de corrupción. Ojo, que no solamente es para corrupción, sino también para casos de crimen organizado. Entonces, la videovigilancia constituye de que vas a tener aquí a la vuelta de la esquina un policía disfrazado de civil que te está vigilando todo lo que hace y te está tomando fotografía, entre otras circunstancias. Entonces, esos actos especiales de investigación ya los está realizando también la Fiscalía en caso de corrupción. ¿Son útiles? Sí, son muy útiles, francamente, porque recordemos que, como le dije, los pactos colusorios constituyen actos clandestinos, en el caso de colusión, por ejemplo, pero la Fiscalía sostiene de que finalmente si yo me coludo con una persona, pues voy a seguir coludida con la misma persona y voy a seguir frecuentándola. Y en efecto, muchas veces se han logrado tener imágenes o fotografías o filmaciones de proveedores entrando a casa de funcionarios públicos. Entonces, constituyen acto de investigación que el Ministerio Público puede utilizar. Los demás actos de investigación que utiliza la Fiscalía son declaraciones, inspecciones fiscales, entre otros que entiendo ustedes ya pueden conocer por delitos comunes. Utilizamos los mismos actos de investigación que los delitos comunes como las mismas posibilidades, incluso en el tema de las medidas coercitivas. Lo que sí es importante sostener, y eso yo lo enfatizo mucho en las oportunidades que tengo a bien dictar este tipo de charlas, es que la defensa debe mantener una posición muy activa. Quien quiere asumir defensa de corrupción de funcionarios tiene que conocer, obviamente, no solamente el tipo penal, pues el tipo penal es muy claro, muy concreto, pero necesariamente te va a llevar a conocer leyes especiales, como la ley de contrataciones, 27444, y conocer también algunas leyes especiales adicionales, pero sobre todo los instrumentos de gestión. Obviamente los instrumentos de gestión no lo vas a estudiar, o sea, no es que yo ahorita me voy a todas las municipalidades y pido los instrumentos de gestión para decir, oye, un momento tengo que estudiar, voy a ser abogado, soy estudiante de Derecho, o soy abogado y quiero estudiar. No va por ahí. Sino que cuando se dan a cabo los actos de investigación, la Fiscalía siempre va a pedir los instrumentos de gestión y una vez teniendo ustedes eso en la carpeta fiscal, lo importante es que lo puedan revisar para poder deslindar responsables de sus patrocinados. Entonces, es importante que ustedes siempre muestren una participación activa dentro del proceso penal. ¿Para qué? Para que puedan también ofrecer testigos y documentos que sirvan, que le puedan servir a ustedes para poder defender mejor a sus patrocinados. Lo que es importante, justamente, haciendo una defensa adecuada durante la investigación preparatoria, que, a ver, resumen, imagino que esto sí lo conocen ustedes, la investigación preparatoria dura 120 días en casos comunes. La investigación preparatoria en casos comunes puede ser ampliada por 60 días adicionales, hacia un total de 180 días naturales. En casos complejos, la investigación preparatoria es de 8 meses. Y si yo quiero una prórroga, la prórroga la puedo pedir al juez por 8 meses más. Ese es el plazo que tengo para mi investigación preparatoria en casos complejos. Los casos de corrupción de funcionarios, ¿son casos comunes o casos complejos? Son casos complejos, francamente. Pero usted me dirán, doctor, pero hay casos muy sencillos que finalmente
En 120 días se pueden hacer, sí, pero finalmente el Código Procesal Penal establece que un caso complejo también constituye cuando hay pluralidad de imputados, cuando hay numerosa documentación a revisar, cuando hay numerosos actos de investigación a realizar y a la vez cuando se va a hacer revisión de documentación pública. Entonces, en estos supuestos se puede declarar complejo un caso. Y los delitos de corrupción de funcionarios, pues claramente tienen pluralidad de agentes, tienen numerosos actos de investigación a realizar, tienen claramente documentación de carácter pública a revisar. Entonces, teniendo una de estas condiciones nada más, ya puede declarar complejo un caso. Es por eso que los casos de corrupción de funcionarios normalmente duran tantos meses. Y esto, si es que finalmente a un fiscal no se le ocurre un caso concreto, declararlo a nivel de crimen organizado, en donde la investigación preparatoria va a ser pues de 36 meses. Entonces, esos son los plazos. Y dentro de ese plazo, ustedes tienen que promover también sus propios actos de investigación. Acabado este plazo, el fiscal tiene la obligación de emitir pronunciamiento, ya sea concluyendo la investigación preparatoria de oficio o a razón de un control de plazo, que también está permitido. Una vez que el fiscal emite pronunciamiento, el juez de investigación preparatoria recibe el requerimiento acusatorio, requerimiento de sobreseimiento o requerimiento mixto, según sea el caso, y correrá traslado a los sujetos procesales para que en el plazo de 10 días puedan absolverlo. Los sujetos procesales tendrán el plazo de 10 días, conforme lo establece el artículo 350 del Código Procesal Penal, en donde ustedes podrán plantear excepciones previas, claro, podrán plantear excepciones, podrán observar los defectos formales de la acusación, podrán ofrecer pruebas, entre otras cosas, y pedir sobreseimiento también, obviamente. Entonces, es importante que ustedes puedan saber que en esos 10 días sí o sí tienen que responderlo. Si ustedes no plantean ninguna excepción, no plantean ningún pedido de sobreseimiento, no ofrecen ninguna prueba, no tendrán otra oportunidad para poder intentar sostener defensa de sus patrocinados. Y ustedes me dirán, doctor, pero finalmente yo he leído que también el sobreseimiento puede ser declarado de oficio. Sí, el sobreseimiento puede ser declarado de oficio, pero tendrá que constituir un elemento absolutamente notorio del 344 para que pueda sostenerse un sobreseimiento. ¿Y por qué digo el 344? Porque el artículo 344, numeral 2, literales ABCD del Código Procesal Penal establecen cuáles son los causales del sobreseimiento. Entonces, ustedes tendrán que plantear un sobreseimiento en atención a cualquiera de esas causales. Pero finalmente, es complicado que en un caso de corrupción de funcionarios se pretenda que se dicte un sobreseimiento de oficio. Francamente, en los 11 años de ejercicio profesional que tengo, no he visto un caso de sobreseimiento de oficio en caso de corrupción de funcionarios. Es muy complicado por la naturaleza del tipo penal, la naturaleza del delito y también lo coyunturalmente mediático que son ese tipo de casos. Es por eso que yo aconsejo mucho en las defensas tomar mucha atención en lo que corresponde la absolución de traslado al requerimiento acusatorio. Es importante, francamente, que mínimamente puedan sostener un pedido de sobreseimiento, obviamente si es que lo hay. Y las defensas tienen que ser objetivas, estimados amigos. Hay casos en los que finalmente, por más buen abogado que seas, difícilmente conseguirás que se logre la absolución o el sobreseimiento de tu patrocinado. Entonces, si yo sé que finalmente es absolutamente complicado obtener una resolución de esa naturaleza, lo más adecuado es que ustedes puedan ofrecer a su patrocinado una salida alternativa. Pues en los delitos de corrupción de funcionarios también operan esas salidas alternativas. Esto es una terminación anticipada o pedir la incoación de un proceso inmediato, un juicio oral inmediato, o en su defecto, y algo que se está volviendo también muy usado en estos días, es la llamada es incoar o iniciar el procedimiento de colaboración eficaz. Que la colaboración eficaz es finalmente tener a un imputado o una persona que ha cometido delito arrepentido con el compromiso de no cometer nuevamente el mismo delito y con el ánimo de colaborar con el esclarecimiento de los hechos, dando información y delatando, principalmente esto, delatando a los demás partícipes de la comisión de este delito o de estos delitos. Las ventajas y los premios que el código le faculta, pues son dentro de ellas que se le puede dar una pena muy por debajo del mínimo legalmente establecido. Como ventaja o como premio a aquella persona arrepentida que está delatando y colaborando con el esclarecimiento de delitos, de otros delitos o del delito que se viene investigando, ¿no? Obviamente la declaración eficaz es un proceso secreto, es un proceso reservado que se da en un cuaderno o en un expediente fiscal aparte. Bueno, eso ya espero pueda ser materia de exposición en otra oportunidad. Bien, estimados amigos, no sé si es que hay alguna pregunta para de repente cerrar.
Sí, es cierto, Yasmín, el colaborador eficaz tiene que tener información relevante. Y no solamente la información tiene que ser relevante, sino que la información que devele el aspirante a colaborador eficaz, porque primero hablamos de un aspirante, tiene que ser corroborada. Si no hay corroboración, no podemos estar frente a un colaborador eficaz a futuro. Recordemos que primero se pasa a ser aspirante a colaborador eficaz, luego se harán los actos de investigación de corroboración de la información del colaborador eficaz. Una vez que se ha corroborado la información, se pactarán los acuerdos de colaboración, es decir, yo fiscal te ofrezco a ti imputado estas ventajas. ¿Sabes qué? Te voy a dar una pena suspendida, pero necesito esta información, así que no te preocupes, y por todos los hechos que me estás hablando, te voy a dar solamente una pena que va a ser suspendida, por ejemplo. Una vez que yo llego a corroborar, firmo los acuerdos preparatorios. Esos acuerdos preparatorios los presento con un requerimiento al juez de la investigación preparatoria, que en una audiencia secreta o reservada evaluará si aprueba o no el acuerdo de colaboración eficaz. Si lo aprueba, bien, se sentencia a la persona con los acuerdos, conforme a los acuerdos. Y si no lo aprueba, obviamente el cuaderno de colaboración eficaz se anula y es como si nada hubiese pasado y la información no podrá ser usada. O las declaraciones no podrán ser usadas en contra del aspirante. Bien, es como digo, hablar de colaboración eficaz es hablar de un tema mucho más amplio y con muchas particularidades que pueden beneficiar o perjudicar a otros procesos. Bien, no sé si es que hay alguna pregunta, estimados amigos, o bueno, o si no, ya estando la hora, pues ya daría por concluida mi intervención, esperando no haberos aburrido y con el compromiso de que en 2 días hago llegar las diapositivas para que las puedan tener y de repente puedan tener alguna referencia de lo que hemos conversado en esta mañana. Estimado doctor Jorge Conde Reyes, el Instituto de Formación Jurídica Magíster le da las gracias por la excelente ponencia brindada el día de hoy. Asimismo, esperamos volver a contar con su participación en próximos eventos académicos que viene organizando el Instituto Magíster. Saludos cordiales. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad, gracias por la paciencia que me han tenido, espero no haberlos defraudado tanto al menos. Bien, gracias amigos, hasta otra oportunidad, cuídense mucho, permiso.